Bueno, hola a todos, los saludo con la paz del Señor, que el Señor les bendiga. Me presento, mi nombre es Jonathan Delgado, soy un hermano en Cristo Jesús y hacemos este video porque lo hemos sentido de parte del Señor en compartir palabra de vida, palabra de Dios hacia tu vida y hacia la mía. El Señor me traía este mensaje, el Señor me traía una preciosa porción de su palabra. Cuán hermosa es su palabra. Así que si alguno tiene una Biblia ahí a mano, puede estar buscando en el Nuevo Testamento. Mi Biblia es una Reina Valera 1960. ¿sí? En el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, se encuentra la palabra en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Hasta ahí se encuentra su palabra. Después vamos a compartir otros versículos más que son en concordancia, que el Señor nos advertía de esto. ¿Sí? Amén. El título comienza diciendo así: no hay otro evangelio. Yo no sé qué evangelio tú conoces, pero yo conozco el evangelio de Cristo, el evangelio de poder. ¿sí? Esto no es religión, esto es evangelio de poder, poder de Dios. Amén. El apóstol Pablo acá dice: no hay otro evangelio, en el cual comienza diciendo: estoy maravillado. Él estaba sorprendido, se encontraba sorprendido, impactado. Amén. De que tan pronto os hayáis alejado. O sea que la gente ya se había apartado, ya se había alejado, ¿sí? Del que os llamó por la gracia de Cristo. Amén. Para seguir un evangelio diferente. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, quizá en su ciudad, quizá en su localidad, ha escuchado, ¿sí? Estas iglesias dicen llamarse iglesias en las cuales escuchan: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Lo único que predican es eso, todo en base a esto, al dinero, ¿sí? ¿Cuántas veces has escuchado un evangelio diferente en el que te dicen: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar? No sé si usted lo ha escuchado, yo lo escucho muy a menudo. La verdad, es algo muy impactante. Amén. Por eso el apóstol Pablo en su tiempo fue dirigido por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, en el cual ya en ese tiempo existía esto. Amén. Dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí fue claro en el momento en que dijo: no que haya otro, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay algunas personas que dicen ser pastores, dicen ser apóstoles y no lo son, y te vienen a predicar un evangelio diferente. Podemos buscar una referencia en base a esto. Nos vamos a detener en este versículo en este momento, en el que nos dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nos vamos a ir al libro de San Mateo, el evangelio de San Mateo, capítulo 15, ¿sí? Que dice: por sus frutos los conoceréis, es el título. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Esa es la palabra para compartir con ustedes, en el cual dice: por sus frutos los conoceréis. ¿A qué se refiere con los frutos conoceréis?
por las obras de la persona, por cómo camina esa persona, qué es lo que demuestra en su personalidad, ¿sí? Dice, nos advierte una advertencia que nos dice, guardaos de los falsos profetas, tened cuidado de los falsos profetas. El Señor Jesús aquí en este Evangelio ya nos advertía diciéndonos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Nos viene a decir, tened cuidado porque van a venir falsos profetas, ¿sí? Que van a venir muy bien vestidos, con corbata, saco, van a venir vestidos de oveja, se van a hacer una oveja, se van a hacer unos más del grupo, pero no lo son. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea que no era tanto la vestimenta que llevaba, la camisa, la corbata, el saco que llevaba por fuera, ¿sí? Sino lo que llevaba por dentro. Porque dice, pero por dentro son lobos rapaces. O sea que lo que había en su corazón era algo totalmente diferente. Querían aparentar algo que no eran. Amén. Y continúa diciendo así, por sus frutos los conoceréis, por las obras de estas personas, ¿sí? Los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es sencillo lo que acá el ejemplo que él daba. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Es imposible. Nosotros de las viñas, nosotros escogemos las uvas. Amén. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Amén. Si nos vamos entendiendo hasta ahí. Y continúa diciendo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Así que el Señor ahí ya nos advertía de antemano, ¿sí?, de que vendrían falsos profetas, falsos maestros. Pero ¿qué nos dice? Guardaos de los falsos profetas. Amén. Que vienen vestidos de oveja, que vienen muy bien vestidos. Y continúa diciendo en el San Mateo capítulo 24, versículo 11, hay otra concordancia que nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Acá en las señales antes del fin, ¿sí?, el Señor Jesús nos decía, y muchos falsos profetas se levantarán. Nos continúa advirtiendo de que se levantarían estos falsos profetas. Y engañarán a muchos. Qué triste, es algo que me duele profundamente, pero el Señor ya lo había advertido, así que esto tenía que suceder, porque está escrito en su palabra. Amén. Y cada porción de su palabra tiene que cumplirse desde el principio hasta el fin. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al multiplicarse la maldad, el amor, ¿sí?, se va a enfriar. El Señor ya lo dijo en su palabra. Qué tremendo, qué impactante esto que nos dice en esta hora. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, a causa de la maldad que ha sido multiplicada hoy en día, vemos que los hijos se levantan contra los padres y los padres contra hijos. Ya vemos que las señales antes del fin ya han acontecido, se ha levantado reino contra reino, nación contra nación. Vemos a menudo, si prendemos la televisión, en las noticias, vemos que hay terremotos, hay naciones que se están peleando, quizá por petróleo, quizá por tierra, hay guerras entre nación y nación. Es tremendo, hay terremotos, inundaciones, hay desastres ambientales que están sucediendo, pero no te asustes, esto es cumplimiento de la palabra, porque quizás he escuchado muchas personas, inclusive yo, me preguntaba, si Dios existe, ¿por qué sucede todo esto? Y hoy en día puedo entender que es cumplimiento de su palabra. Amén.
Podemos ir también al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 6. El libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, continuamos. Capítulo 5, versículo 6 en adelante, en el cual nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. El Señor ahí ya nos sigue advirtiendo, nos sigue reprendiendo, ¿sí? Dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendela, que es lo que estoy haciendo en este momento. Amén. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. ¿Qué nos comienza diciendo? Nadie nos está advirtiendo, nadie te vaya a engañar, nadie te vaya a querer endulzar el oído con palabras vanas. ¿Qué te está diciendo? Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas, por esto que te endulzan el oído, por esto que te están diciendo palabras vanas, amén, te dice, por estas cosas viene la ira de Dios, amén, sobre los hijos de desobediencia, los que están haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos pide en su palabra, amén. No seáis pues partícipes con ellos. Si vos ves que, o quizá tú te estás congregando en algún lugar donde se dice llamar iglesia, pero por dentro es una secta satánica, ¿por qué? Porque te están predicando un evangelio de prosperidad. No te dejes engañar. El Señor te dice: nadie os engañe con palabras vanas. Te lo está advirtiendo. Tené cuidado. Ojo en dónde estás. Y te exhorta diciendo: no seas pues partícipes con ella. Si vos ves que te están predicando un evangelio diferente, como empezamos esta prédica en el libro de Gálatas, ¿sí? Si tú ves que te están predicando un evangelio diferente, que solo lo único que se está predicando, o como hoy en día, es un evangelio de prosperidad, un evangelio de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a dar terreno, de que Dios te va a dar tu casa, de que Dios te va a dar empresa, de que Dios va a multiplicar al 100 por 1, ¿sí? No sé si tú lo has escuchado, yo lo escucho muy a menudo aquí en mi localidad, así que por eso el Señor en esta hora nos está advirtiendo, nos está diciendo: no seáis pues partícipes con ellos. Vos no tenés nada que hacer ahí en ese lugar. Si tú estás escuchando un evangelio diferente, vos no tenés nada que hacer en aquel lugar. Y continúa diciendo: porque en otro tiempo eras tiniebla. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, nosotros andábamos perdidos en este mundo. Andábamos haciendo cosas que al Señor no le agradan. Estábamos en pecado. Estábamos participando, quizás nosotros concurríamos a lugares en el que no tenemos que estar hoy en día. Pero ¿qué pasaba? Nosotros antes de conocer al Señor teníamos una venda, estábamos cegados, no teníamos una vista espiritual. Pero ¿qué pasaba? Nosotros no conocíamos la verdad. Amén. ¿Y qué nos dice acá? Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora, cuando tú conociste a Cristo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, ¿sí? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Qué hermosa esa palabra. Comprobando lo que es agradable al Señor. El Espíritu Santo de Dios te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Amén.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Si vos estás en ese lugar donde te están predicando un evangelio diferente, donde están danzando quizás, que dicen están danzando en el espíritu, a donde están bailando, a donde están danzando en la carne, te puedo decir yo, ¿sí? Que están con bandera. ¿A dónde dice? ¿En qué parte de la Biblia dice que estaban danzando con bandera o cosas raras o firuletes raros? Yo la única parte que conozco es cuando David danzaba, pero danzaba en el espíritu. Amén. Sino más bien reprendelas. Y esta oportunidad que el Señor nos está dando en este momento es instruirnos en su palabra. Amén. Instruirnos, abrirnos el entendimiento, quitarnos esa venda que en algún momento teníamos, ¿sí? Que es por falta de conocimiento. Por eso es tan importante instruirse en la palabra del Señor, como estamos haciendo en este momento. Continuamos acá en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Vio cuando usted ve algo en la iglesia que están haciendo totalmente algo contrario contra la palabra de Dios y usted lo sabe, usted es consciente de que están haciendo lo contrario a la palabra de Dios? Ahí nos dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando tú te juntas, quizás no sé si te ha sucedido, te juntas en una casa de algunos hermanos, algunas personas, y tú empiezas a criticar lo que están haciendo, ¿sí? Tú le dices, están haciendo algo malo, están errados, ¿sí? Vergonzoso es eso, nos dice el Señor. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahí te está diciendo, eso es vergonzoso. Volvemos, en el versículo anterior dice, sino más bien reprendela. Tomate la autoridad, sentate a meditar un ratito en la palabra de Él. Medita bien, pedile al Señor que te dirija, que te dé entendimiento. Basate en la palabra de Dios, sino más bien reprendelas. Anda con la palabra del Señor y reprende todo eso en el nombre de Jesús. Anímate, toma valentía, porque el Señor no te dio espíritu de cobardía. En la palabra de Dios dice que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. Amén. Por eso toma ese espíritu de valentía, de poder y dominio propio. Amén. Y anímate, fortalecete en el Señor y anímate a hablar la palabra de Dios. Amén. Que no sean palabras tuyas, sino dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Más adelante, en el mismo capítulo 5 de Efesios, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué nos dice ahí? Mirad bien, mirad pues con diligencia, diligentemente, constantemente, ¿cómo andéis? No como necios, te está diciendo, no como necios, sino como sabios. Se me viene un versículo de la palabra de Dios en el cual te dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Amén. Continúa en el versículo 16 diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta hora? Que debemos aprovechar este tiempo que nos queda. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. La maldad se ha multiplicado. Amén. Podemos ir al libro de Apocalipsis, en el último libro, Sí, en el último libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 en adelante, que nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, de la Biblia, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él, sobre la persona que añadiera, Dios traerá
sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Gloria a Dios. Ahí que nos está diciendo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Se refiere a la Biblia. Yo, por ejemplo, tengo la Biblia Reina Valera 1960, una Biblia evangélica, ¿sí? No te vayas a confundir, ¿sí? Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, si hay alguno que vos ves, por eso es muy importante cuando te están predicando, que vos puedas ver y corroborar en tu Biblia que te están hablando la verdad. Amén. Porque hay muchos inoperantes, hay muchos hijos del diablo que te añaden palabras que no están escritas en la palabra de Dios. Por eso acá el Señor dice, el Señor es justo, por eso dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amén. Tenés una promesa para esas personas. Vos quédate tranquilo que el Señor es justo. El Señor se va a encargar de esos falsos profetas. El Señor se va a encargar de esas personas que se están desviando, que se han desviado totalmente del camino de Dios, ¿sí? Y han añadido o han quitado la palabra de Dios. Por eso continúa diciendo en el versículo 19, dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué te quiere decir cuando te dice: y si alguno quitare las palabras de este libro? Si alguno te predica una partecita, la partecita que a él le conviene, a beneficio propio, ¿sí? Dios quitará, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, el Señor anota en el libro de la vida tu nombre y mi nombre. Pero eso cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Entonces, ¿qué te dice? Si tú, querido hermano, querido pastor, si tú estás quitando o estás añadiendo palabra, ¿sí? Si tú estás quitando palabra que acá en la Biblia está escrita, si tú te atreviste, porque sos un atrevido, has quitado palabra, tené cuidado, porque hay una promesa para tu vida en el cual te está diciendo: Dios quitará su parte del libro de la vida. Tené cuidado porque podés perder la salvación, querido pastor, querido evangelista, querido hermano. Si tú te has desviado, tenés el tiempo. Hoy tenés el tiempo de arrepentirte y pedirle perdón al Señor y no hacer más esas cosas. Déjate de engañar a tu pueblo, déjate de engañar, déjate de mentir. No quites ni agregue la palabra de Dios. Te lo digo en el nombre de Jesús. Vos si querés enojate conmigo, pero hoy el Señor te está hablando a tu vida. Él continúa diciendo y finalizando: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Tened cuidado porque la venida de Jesucristo está pronta. ¿No has escuchado? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tened cuidado, querido hermano, querido oyente. Si tú has estado escuchando este video, el Señor te está hablando. No es el hermano Jonathan el que te está hablando. El Señor te está hablando a través de su palabra. Amén. Ten cuidado con esa iglesia que te predican prosperidad, que te dicen: Dios te va a bendecir, Dios te va a dar tu empresa, tu terreno, tu emprendimiento, Dios te va a multiplicar el 100 por 1. Sí, el Señor te va a bendecir. No tengas ninguna duda. Yo no dudo en eso. Pero primeramente dice la palabra del Señor, más bien primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Así que, querido hermano, primeramente busca las cosas que están en el cielo, como dice su palabra, ¿sí? A donde
Pues donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿A dónde está tu tesoro, querido hermano? Que tu tesoro no esté aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Más bien que tu corazón esté puesta, tu mirada, tu corazón esté puesto en las cosas del cielo. Así que, querido hermano, ten cuidado, no vaya a ser cosa que te seas engañado. Si tú fuiste engañado, estás a tiempo de arrepentirte y seguirle a Jesucristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Amén. Nadie, absolutamente nadie. Si tú eres católico, querido hermano católico, te digo que Jesucristo es el único intermediario, Él es el único mediador entre el hombre y Dios, Jesucristo hombre. Así lo dice en su palabra. Instruíte bien en la palabra de Dios. Que el Señor te quite esa venda en el nombre de Jesús, querido hermano. Si estás pidiendo a través de San Expedito, San La Muerte, Gauchito Gil, esos son puros demonios, querido hermano. Jesucristo es el único mediador entre el hombre y Dios. Él es nuestro abogado, es el único. No existe nadie más aquí en la tierra ni en el cielo quien sea intermediario. A través de Él nosotros nos comunicamos por el Padre, a Dios. Amén. Así que, querido hermano, te digo en el nombre de Jesús, si has sido engañado por esas sectas, porque no son iglesias. Iglesia es donde se predica la palabra del Señor. En esas sectas satánicas que te están diciendo Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. ¿En cuántos lugares? Vos fíjate, analizá algo. En esos lugares no están predicando arrepentimiento. En esos lugares no están predicando salvación. En esos lugares te entran por la parte financiera, por la parte monetaria, por la parte del dinero. Pero, querido hermano, no os afanéis por las cosas que están aquí en la tierra, porque todo eso va a perecer. Pero la palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero más mi palabra permanece para siempre. La palabra del Señor es la que permanece para siempre. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Por eso, querido hermano, si tú tienes problemas económicos, vos quédate tranquilo. El Señor te está diciendo, más bien busca mi reino, más bien busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Querido hermano, quédate tranquilo. Vos primero buscale a Dios, conocelo a Dios, entregá, rendí tu corazón a Dios, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Todo lo terrenal, el trabajo, el dinero, la casa, el auto, la camioneta, la moto, todo eso es añadidura, todo eso vendrá por añadidura. Es una promesa de Dios, quédate totalmente tranquilo, pero primeramente rendí tu corazón. Si todavía no has aceptado a Cristo como tu único Señor y Salvador, estás a tiempo, este es el tiempo justo, este es el tiempo correcto. Decile, si no has conocido al Señor y tú tienes problemas, tú rinde tu corazón a Él y dile, Señor Jesús, en esta hora he escuchado esta palabra, tu palabra, Señor. Te pido, Dios mío, que tú perdones mis pecados. Perdona, Dios mío, mis debilidades, mis flaquezas. Hoy te pido perdón. Te pido que tú anotes mi nombre en el libro de la vida. Acepto a Jesucristo de Nazaret como único Señor y Salvador. Necesito, Dios mío, que tú entres en mi corazón. Quiero servirte a ti, porque he escuchado tu palabra y creo que tú eres mi único Salvador y Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Gracias por este momento que tú has dispuesto para escuchar este mensaje. Así que, querido hermano, querido oyente, que el Señor te rebendiga y te fortalezca en esta hora. Gracias por este momento que tú has dispuesto tu corazón. Tú en este momento estás invirtiendo el tiempo. ¿En qué? En la palabra del Señor.